Muy buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor aquí con ustedes. Vamos a fortalecernos en la fe, a ir creciendo más en la fe. Para eso vamos a hablar en qué consiste la fe, ¿sí? Pero para eso vamos a invocar al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos llene de energía y así poder ser ese rayo de luz en medio del mundo en el que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, sopla de los 4 puntos cardinales. Tú eres el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés. Derrama tu espíritu, Señor, para poder iluminar tu palabra, ser ese transportador de tu mensaje. Ayúdanos, Espíritu Santo, ilumínanos, danos esa fuerza que viene de los 4 puntos cardinales. Ven, Espíritu Santo, ven, sopla, tócame, ayúdanos a crecer en tu palabra. Invocamos al Espíritu de Dios, Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a hablar un poco en qué consiste la fe, ¿sí? Vamos a hablar sobre la fe, ¿verdad? Y para eso vamos a ir a Hebreo capítulo 11, versículo 1 en adelante, para ver cómo es la fe o qué tenemos que hacer, ¿sí? ¿Verdad? La fe es algo que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Y así poder creer lo que Dios dice a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Primeramente, vamos a leer Hebreo capítulo 11, versículo 1 en adelante. Escuchemos con atención. La fe es aferrarse a lo que se espera. Óigase bien. Hay 2 puntos importantes. Dice que la fe es aferrarse a lo que se espera, a lo que esperamos de Dios, ¿sí? A lo que nosotros... Hay 2 puntos cuando dice la fe significa es creer a y confiar en, ¿sí? ¿Cómo? En castellano significa es creer a Dios y confiar en la palabra de Dios. Por eso la fe es aferrarse a lo que se espera, a la palabra de Dios, a lo que Dios promete, ¿sí? Por eso es creer a o creerle a Dios y confiar en la palabra de Dios. Dice que la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza, óigase bien, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Es la certeza que cosas que no se pueden ver. ¿Por qué? Porque tú y yo, o antes, algunos lo han visto, algunos milagros en Roma o en diferentes partes del mundo, pero tú y yo actuamos por fe, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, comemos el cuerpo de Cristo, lo hacemos por fe. Nos aferramos
a cosas que no se pueden ver, ¿sí? Pero ¿qué es? Aferrarse a lo que se espera, ¿sí? A lo que se espera. Es la certeza que Jesús, si Jesús lo dice en su palabra, es porque así es y yo tengo que creerle a Él. Eso es la fe. Eso es es lo que consiste en tener fe. Es creerle a y confiar en. ¿Sí? Vuelvo y repito, es creerle a Dios, lo que Dios me dice, y confiar en la palabra que Dios dice. Que si Dios lo dice, entonces yo me tengo que aferrar a lo que Dios me está diciendo a mí. Entonces, eso es lo que es lo que nos lleva a esa convicción, ¿sí? A tener esa certeza que si Jesús lo dice, yo tengo que creerle a Jesús, ¿sí? Creer en la palabra que Jesús me lo está diciendo. Esa es la convicción, ¿sí? Es la convicción de una fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el Señor dice que tengo que aferrarme a algo, a cosas que no puedo ver, entonces allí es donde entra la fe, es donde entra donde yo tengo que creerle a la palabra de Dios. Y ahí es donde va de entrar esa fe, ¿sí? Entonces dice, por la fe, por la fe creemos, óiganse bien, por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas. Por la palabra, óigase bien, por la palabra de Dios entendemos que el mundo visible tiene su origen. Óigase bien, por la palabra. Óigase bien. La palabra de Dios es esa, la que tenemos que creer. La palabra de Dios o las sagradas escrituras son las que hoy en día hemos dejado a un lado. No los tenemos que empaparnos de esa palabra de Dios para obtener esa fe, pero no esa fe falsa, esa fe verdadera. Es la fe que tenemos que tener, esa fe verdadera, ¿sí? Tener esa convicción de una fe firme, firme en lo que yo tengo que creerle a lo que Dios me manda que tengo que hacer. Entonces tenemos que tener esa fe, esa convicción. Y esa convicción entra cuando nosotros nos dejamos empapar de la palabra de Dios. Porque una diferencia es creer en Cristo. Otra diferencia tiene que ser creerle a Cristo. Y esa es la que nos hace ser unos auténticos cristianos. ¿Sí? Eso es lo que nos hace ser unos auténticos cristianos. Por eso hay tantos hermanos separados que se van de la iglesia católica, porque no tienen una fe auténtica. Tienen una fe falsa. Entonces es importante saber que la fe viene de las sagradas escrituras, pero viene de cómo creerle a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar de empaparnos de la palabra de Dios. Y así la palabra será auténtica. Óigase bien, vuelvo y repito. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios. Óigase bien, por la palabra. La palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle a Cristo.
creerle a Cristo, dejarnos empapar de esa palabra. Allá en San Lucas capítulo 1, versículo 45, le dice el ángel, me parece, le dice a la Virgen, dichosa, o no, Santa Isabel, en la bienaventuranza, le dice, dichosa tú por haber creído que se cumpliera la promesa del Señor. En San Lucas 1:45, en la bienaventuranza, le dice, dichosa tú por haber creído. Óigase bien, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que trabajar nosotros. Independientemente de qué ministerio estemos dentro de la iglesia, tenemos que trabajar en hacer crecer o a sembrar la fe en cada movimiento en que estemos. ¿Por qué? Porque imagínense, la Virgen María fue la primera que obedeció a la palabra. Por eso en la bienaventuranza en San Lucas 1:45 dice, dichosa tú por haber creído que se cumpliera. Oye bien, que se cumpliera. Por eso dice, es aferrarse a lo que se espera. La Virgen María se aferró a lo que esperaba, a lo que creía, a lo que le dijeron, ella creyó y dijo, así sea. En 1:38 dice, hágase, yo soy la sierva del Señor, hágase como has creído. ¿Sí? Entonces es importante aferrarse a lo que se espera. ¿Sí? A lo que se espera. Y vamos a ir a San Juan, capítulo 6, versículo 47. Vamos a escuchar qué nos habla San Juan, capítulo 6. Vamos a darle un repasito, ¿verdad? 6:47 dice, óigase bien, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Óigase bien, óigase bien. Dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Esto es bellísimo. Esto es para disfrutar. Esto es para saborear. Esto es como para tener esa contemplación, ¿sí? Y decir, wow, esto es lo que Dios dice. Y como Dios lo dice, yo lo tengo que creer. Aferrarse a lo que se espera, a lo que no puedo ver. Pero si Dios lo dice, yo lo creo. Perdón. Dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Óigase bien, es importante. El que crea tiene vida eterna. La vida eterna no la estamos jugando. Es algo que nos estamos jugando hoy en día. Y es la vida eterna. Tenemos que aspirar a la vida eterna. Tenemos que tener esa convicción o esa mentalidad que tenemos que alcanzar la vida eterna. Porque es Jesús el que nos promete eso. ¿Sí? Por eso dice la Virgen María, le dice en la bienaventuranza, le dice, dichosa tú por haber creído que se cumpliera la promesa. El Señor se compromete. Pero hay algo, hay una diferencia. El que cree tiene vida eterna. Tenemos que dejarlos, queridos hermanos, tenemos que dejarlos empapar de la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos empapar de esa palabra de Dios. Y cuando nos dejamos empapar de esa palabra de Dios, la palabra de Dios causa efecto en nuestra vida.
y causa esa conversión, ¿sí? Causa esa conversión. Y ahí nuestra vida transforma. Pero cuando no dejamos que la palabra de Dios, cuando no nos empapamos de la palabra de Dios, nuestra vida sigue caminando igual como antes, porque no causa ese efecto en nuestra vida. Tenemos que, como dije al principio, en creer a y confiar en, ¿sí? Creerle a Dios y confiar en la palabra de Dios, que se va a cumplir. Eso es lo que tenemos. Dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Óigase bien. Mas mi palabra no pasará. No pasará. Esto es lo que tenemos que sembrar nosotros. Esto es lo que vamos a sembrar nosotros. Y por eso dice en San Mateo, o dice que los obreros, la miel es mucha y los obreros pocos. Pocos. Es lo que nosotros tenemos que sembrar. Es esa fe, ¿sí? Por eso es que esa fe no existe, no está. Y vamos a ir, para hablar un poco de esa fe, vamos a ir a San Lucas capítulo 18, versículo 8. Vamos para atrás. San Lucas capítulo 18, versículo 8. Presten atención. Dice, yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Óigase bien qué palabras. Vuelvo y repito. Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué estoy haciendo yo para sembrar esa fe? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para sembrar esa fe? Tanto como padre de familia, tanto como encargado de un ministerio o como catequista. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy sembrando esa fe? ¿O cuando venga el Señor encontrará fe sobre la tierra o no encontrará? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy aprendiendo a creerle a Dios? ¿Confiar en Dios? ¿O tengo una fe falsa? ¿O tengo una fe verdadera? Tenemos que decidirlos. O tengo una fe falsa o tengo una fe verdadera. Pero tenemos que trabajar en la fe. Porque el mundo de hoy tiene una fe falsa. Una fe falsa. Porque no tiene esa convicción. No tiene esa fe sólida. O de decir, wow, ¿cómo voy yo a comulgar? ¿Voy con el chicle en la boca? ¿Voy saludando? ¿O ya me casé? ¿Ya ordené mi vida? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo voy a misa? ¿Voy solo a escuchar? ¿O tengo esa convicción de decir, no, tengo que enderezar mi vida? No, esa es una fe falsa. Mi vida, tenemos que tener una fe verdadera, una fe que nos llene, que nos dejemos empapar de la palabra de Dios. Dejarnos moldear de la palabra de Dios. Dejarnos que la palabra de Dios trabaje en nosotros. Abrir las puertas de nuestro corazón. Y como dice Hebreo 4:12, es una espada de doble filo y dejar que llegue hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también tenemos que darla a trabajar, darla a conocer. ¿Cómo estoy yo llevando la fe? ¿Cómo estoy yo transmitiendo esa fe? Si no, he trabajado en vano. ¿Qué fe les dejaré a mi hijo? ¿Cómo estoy llevando yo mi formación, mi fe en mi hogar?
para no ir más lejos? ¿Cómo estoy yo trabajando? Pero dice, ¿encontrará fe sobre la tierra? Estas son palabras que tenemos que asumirlas nosotros. ¿Cómo encontrará Dios? ¿Encontrará fe sobre la tierra? ¿Encontrará fe Dios sobre mis hijos, sobre mi esposa? Es algo que tenemos que trabajar, es algo que tenemos que hacernos esa pregunta. Sí, es algo. Entonces es importante creerle a Dios y confiar en la palabra de Dios que se va a cumplir. ¿Sí? Que se va a cumplir. Que se va a cumplir. Y vamos a ir trabajando y vamos a ir entendiendo para poder ir fortaleciéndonos cómo es que la palabra de Dios tenemos que trabajarla, porque no es fácil. No es fácil, ¿sí? Pero tenemos que tener esa convicción de que la palabra o la semilla tenemos que sembrarla, tenemos que darla a conocer. Me critiquen, me digan lo que sea, eso a mí no me interesa. Mi obligación es darla a conocer y que la palabra de Dios llegue por cualquier medio necesario. Eso es lo que tengo que hacer. Si me cierran una puerta, buscar otra. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Pero eso es lo que me va a llevar a tener esa convicción. Esa creer que la palabra de Dios se va a cumplir. Y eso se llama confiar en que la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, la convicción o la fe es la que lo llevó, como a Juan el Bautista, y a todos los apóstoles y a todos los santos, es a creer a creer y a confiar en. Es lo que los llevó. Y es lo que nos, hasta el punto de dar la vida. De dar la vida. De dar la vida. Vamos a ir a San Lucas, estamos en el 18, San Lucas capítulo 3, versículo 2. Vamos a hablar un poco de San Juan, ¿verdad? Cómo Juan, la importancia de predicar la palabra de Dios. Vamos a ver la importancia de cómo transportar esa palabra de Dios a esos desiertos, a esos corazones duros, donde no hay vida, ¿sí? Y vamos a escuchar cómo Juan fue y se le dio la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 3, versículo 2. Presten atención. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En ese tiempo, la palabra de Dios fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Óigase bien, ¿a dónde fue dirigida la palabra de Dios? En el desierto. En el desierto. ¿Sí? ¿Cuál desierto? De la antigua Babilonia, ¿sí? Un pueblo, una ciudad pagana, ¿sí? Una ciudad pagana. Fue dirigida a Juan en el desierto. La palabra llegó a Juan y Juan se empalpó de la palabra. La hizo suya y la transforma. Ya cuando la vive, se la expresa, la hace, la comunica. ¿Sí? Y escuchen lo que viene. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando. Cuando la palabra llega a nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Predicar. Predicar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que esa fe pueda llegar y la persona pueda creer. ¿Sí? Dice, Juan empezó a recorrer
toda la región del río Jordán, predicando, óigase bien, predicando. Se dejó empapar de la palabra de Dios, se dejó llevar, y ahí donde él le creyó a Dios y confió en la palabra de Dios. Predicando bautismo y conversión. Cuando se predica la palabra de Dios, ¿qué pasa? Hay una conversión. Ocurre la conversión. Cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios y nos dejamos empapar de la palabra de Dios, ocurre una conversión. Ocurre una conversión. Pero cuando usted y yo dejamos que esa palabra nos llegue, nos empapamos y nos dejamos guiar, no por lo que yo diga, sino por lo que Dios me dice a mí, llega esa conversión. ¿Sí? Para obtener el perdón de los pecados. Si yo no predico, no hay una conversión. No hay un arrepentimiento de los pecados. ¿Sí? Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Oigan, preparen el camino del Señor. Oigan, preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios en el desierto, en aquel corazón que no hay nada, que no hay vida, que está lejos de Dios, la palabra del Señor va enderezando, va moldeando a esa persona. Pero si tú y yo no predicamos esa palabra de Dios, ¿cómo estas personas enderezarán sus caminos, sus senderos? ¿Cómo su fe crecerá? ¿Cómo su confianza obtendrán ante Dios? ¿Por qué? Porque tenemos que predicar la palabra de Dios en el desierto, a esas personas más duras, más difíciles. Las quebradas serán rellenadas. Óigase bien. La palabra de Dios va moldeando, te va llenando de fuerza, como lo ha hecho conmigo. Yo era una persona, y lo sigo siendo, tímida. Ni sé cómo es que estoy enfrente de una cámara. Y así, a veces hay cosas que ni yo me lo creo cómo lo voy haciendo. O sea, la palabra de Dios va rellenando, va acomodando el camino. ¿Sí? Dice, las quebradas serán rellenadas y los montes y los cerros allanados. Oiga, la palabra va acomodando, allanando todo, hasta lo más profundo de tu corazón. Los torcidos, oiga, lo torcido, ¿cuántos de nosotros o cuántos católicos andamos torcidos? ¿Cuántos? Los torcidos, ¿cuántos grupos en cualquier ministerio andamos torcidos? Como padre de familia, ¿cómo estoy yo viviendo? ¿Estoy torcido? Los torcidos serán enderezados. Oiga, los torcidos serán enderezados. Aquellas personas duras de corazón, aquellas personas que son fuertes, si les predicamos la palabra de Dios, serán enderezados. ¿Sí? Aquella persona que usted dice, esta persona me cae gorda, pero si usted le predica la palabra de Dios, será enderezado. Y serán suavizadas las esperanzas de los caminos. Será suavizada. Será un hijo de Dios. Pero ¿cómo? Tenemos que predicar esa palabra de Dios en el desierto, en un corazón duro, donde no hay vida. El desierto es algo donde no hay vida, donde está duro, ¿sí? Donde no hay nada. Allí, en ese corazón,
tenemos que predicar. ¿Para qué? Para que esa fe crezca, ¿sí? Y confíe en Dios, en la palabra, ¿sí? Serán suavizadas las esperanzas de los caminos. Y escuchen con atención. Como dice el Padre, pongan la lupa. Todo mortal entonces verá la salvación. Óigase bien. ¿Qué significa esto? Todo mortal, todo ser humano. Cuando se le predique la palabra de Dios en el desierto, entonces verán la salvación de Dios. Tenemos que predicarle a esa pareja, a esa familia que está viviendo fuera del matrimonio. Ese es un desierto. Eso es un desierto. Y eso es lo más duro para un predicador. Predicarle la palabra de Dios. Decirle a un hermano, tenga ese arrepentimiento, esa conversión. Eso es lo más duro que a mí me puede pasar. Pero tengo que obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo predico la palabra de Dios en ese desierto, todo dice, todo mortal, o en castellano, todo ser humano, entonces verá la salvación de Dios. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo que a mí me llena de fuerza. Y eso es algo que a mí me motiva. Porque si yo la veo, yo me he llenado, yo quiero transmitir eso. Eso es algo bellísimo. Eso es algo bellísimo. Y nomás tenemos que dejar que la palabra de Dios se empape en nosotros. Eso es algo bello, queridos hermanos. Eso es como para decir punto y aparte. Y así es donde nosotros vamos a hacer, donde ya dice, ¿acaso Dios encontrará fe sobre la tierra? San Lucas 8, 18, 8. Entonces es importante valorar eso. Es importante saber eso. ¿Sí? Cuando se predica a estas personas que están en su desierto, tanto viviendo fuera del matrimonio, o aquellos que andan en un vicio, ¿sí? O aquellos que, cualquier vicio, ¿verdad? O que se hayan alejado de Dios, eso es lo más difícil. Pero Dios nos ha invitado, nos ha elegido para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. Y dice, todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Eso es lo más bello y es lo más lindo. Y ahí es donde yo digo, wow, es donde la palabra de Dios, digo, yo la disfruto y la saboreo. Y como la disfruto y la saboreo, hago eso, hago eco. Y donde ya las barreras que me impiden, ya las tumba la palabra de Dios. Ya. Donde digo yo, me pueden cerrar una puerta, dos puertas, pero yo voy a buscar otro. Porque tengo esa convicción de creer a Dios y confiar en la palabra de Dios que se va a cumplir. Eso es tener esa convicción de la palabra de Dios. Y Juan lo hizo. Y Juan tenía esa convicción y predicó en el desierto. Preparen el camino del Señor. Arrepentidos. Había esa conversión. ¿Sí? Esa conversión. Obtener el perdón de los pecados, les decía. Había esa convicción. Predicaba. ¿Sí? Dice, Juan decía a la muchedumbre que venían a él para que los bautizara. Raza de víboras. Óigase bien. Cuando no hay una conversión, dice raza de víbora. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan frutos de una sincera conversión. Oiga, por eso les decía al principio, hay una fe falsa y una fe verdadera. Una conversión verdadera. Cuando yo voy a la iglesia y no comulgo, tengo una fe
falsa, una fe muerta. Pero cuando yo hago lo que Dios me dice, yo tengo una fe verdadera. Dice, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? Estoy predicando la palabra de Dios en el desierto. Estoy llevando a que las personas crean y confían en. Produzcan frutos de una sincera conversión. Pues no es el momento de decir nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. Y escuche con atención. El hacha está junto al árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios como Dios manda y como Dios quiere, dice, todo árbol que no da de buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Si nosotros no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, si nosotros no tenemos una conversión sincera, todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrollado al fuego. Si nosotros no nos dejamos empapar por la palabra de Dios, si nosotros no predicamos la palabra de Dios para que esa gente tenga esa convicción de tener una transformación, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Si yo estoy en un grupo, cualquier grupo dentro de la iglesia, y no hago lo que Dios me está mandando a mí, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Si yo no dejo el mal vicio y sigo así, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Si yo vivo fuera del matrimonio, no decido casarme, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Nos estamos jugando el todo por el todo. Eso es lo que tenemos. Por eso Juan les decía, raza de víboras, tengan una conversión sincera. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener una conversión sincera. Y entonces la predicación tendrá efecto en este desierto de estas personas. Y dice, la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Óigase bien, cuando hay una conversión, la gente dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Ya hay, la palabra de Dios va causando efecto. Y dice, él les contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene. Óigase bien, caridad, dar a aquel que lo necesita. Dar, hay una conversión. Dar una conversión. Queridos hermanos, lo hago con qué amor. Lo hago con la misma fidelidad y la convicción de que Dios quiere que nosotros tengamos una sincera conversión. Una sincera conversión. Eso es lo que Dios quiere. Una sincera conversión.
Eso es lo que Dios nos invita. Por eso tenemos que dejar que la palabra de Dios habite en nosotros y tener ese celo por la salvación de las almas. Si no tenemos ese celo por la conversión de las almas, dice en San Lucas capítulo 3, versículo 9, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Si no tenemos ese deseo de salvar almas para llevárselas a Dios, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Si nomás estamos solo para una simple que me vean en algún grupo y no tenga esa convicción de dejarme empapar de la palabra de Dios, de ser humilde, de creer lo que Dios manda, todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Dios espera de ti que prediquemos en el desierto, que prediquemos en lo más profundo, que no tengamos miedo, que esto va a pasar. Pero nos dice, ánimo, ánimo, sigan, sigan. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versículo 7. Con esta cita terminamos, queridos hermanos y hermanas, con la última cita. Dice Hebreo capítulo 3, versículo 7. Escuchen con atención. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Óigase bien. Escuchemos. No soy yo. No piensen que soy yo. Es el Espíritu Santo que nos habla a través de un digno, un pecador, pero lo ha creído. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. No endurezcamos el corazón. No lo endurezcamos. Busquemos esa sinceridad, esa conversión sincera. No endurezcamos su corazón, como ocurrió en el día amargo. No endurezcan su corazón. Busquemos esa sinceridad, esa conversión sincera. Tengamos esa fe firme, esa fe verdadera, no la fe falsa. Gracias Señor Todopoderoso, por la oportunidad que has querido. Señor, te pido por cada uno de estos hermanos y hermanas que van a ver este video, para que tú los ilumines, tú los fortalezcas en el día a diario, a través de mí, que soy un siervo inútil. Has querido hablar, has querido expresar, Señor, porque tú eres el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ese Dios que nunca abandonó a su pueblo. Y el que nos has enseñado, el que tú dijiste, cree en esto, ese eres Dios. Ese es tu Señor, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ese es el Dios que hizo el mar, todo lo que hay en el mar. Ese es el Dios que ha prometido una vida eterna. Ese es el Dios. Gracias, Padre Santo, por esa oportunidad, por llenarme de tu espíritu y poder así ser valiente y predicar en este desierto. Oh Señor, grande es tu misericordia, grande es tu inmenso amor, que hasta diste a tu único Hijo. Gracias, Señor, por hacer de mí, cuando me siento débil, caído, me fortaleces y me levantas. Cuando me cierran las puertas, me haces y me dices, ánimo,
ánimo, ten fe. Y he aprendido a tener fe cuando he estado a punto a renunciar, a tirar todo. Señor, tú has hablado. Tú me has hablado y tú me has dicho, no seas cobarde. Y aquí estoy, Señor, más fuerte contigo. Oh Dios, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo, queridos hermanos y hermanas. Se les quiere desde lo más profundo de mi corazón. Y un fuerte abrazo. Y que tengan un saludo. Y primeramente Dios, ayúdenme a evangelizar, publiquémoslo, ¿verdad? Y así poder llegar a más personas. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.